El viento helado me atravesaba el abrigo delgado, mientras permanecía de pie en la banqueta agrietada, frente a la casa de mi hijo en la colonia Roma Norte, sosteniendo una fotografía descolorida de nosotros en días mejores. 15 coches se alineaban en la calle como un ejército poco acogedor, y clavado en el portón había un letrero que me atravesó más profundo que cualquier frío: solo miembros de la familia. Esa noche, mientras las luces navideñas parpadeaban detrás de las cortinas, yo no era familia. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé compartir. Y si aunque sea por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Margarita, aunque todos me decían Maggie. Tengo 73 años, y durante los últimos 5 años he vivido sola en un departamentito en la Roma Norte, uno de los barrios más vibrantes de la Ciudad de México. Las paredes son delgadas, y puedo escuchar a mis vecinos hablando a través del yeso, sus voces mezclándose con el rumble distante del metrobús que hace temblar las ventanas cada 20 minutos. Se ha convertido en la banda sonora de mi soledad. Mis días se habían vuelto tediosos y grises, ensombrecidos por el ruido de la ciudad pero despojados de su calidez. Cada mañana despertaba con el aroma de tortillas recién hechas de la panadería de abajo, pero mi propia cocina permanecía fría y sin usar excepto por la única taza de café que preparaba, mientras me quedaba parada en la ventana, viendo al mundo moverse sin mí. El departamento se sentía demasiado grande y demasiado pequeño al mismo tiempo. Demasiado grande para una persona, demasiado pequeño para todos los recuerdos que había amontonado en sus rincones. Mantenía una pila de tarjetas de felicitación en mi mesa de cocina. Tarjetas de cumpleaños, de Navidad, del Día de las Madres, todas dirigidas y selladas pero nunca enviadas. ¿De qué servía? Mi teléfono no había sonado en meses, a menos que fuera un vendedor telefónico o el consultorio de mi doctor confirmando una cita. El silencio se había vuelto tan familiar que cuando el refrigerador cobraba vida, me sobresaltaba, sorprendida por cualquier sonido que no fuera mi propia respiración. Pero esa noche de diciembre, algo cambió dentro de mí. Tal vez fue la forma en que las luces navideñas centelleaban en todas las ventanas excepto la mía. O tal vez fue el peso de otra festividad que se acercaba sin invitaciones, sin planes, sin reconocimiento de que siquiera existía. Me paré frente al espejo del baño, estudiando a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Cuándo me había vuelto tan invisible? ¿Cuándo mi propio hijo decidió que ya no valía la pena una llamada telefónica, una visita, o siquiera un mensaje de texto? Recuerdo sacar esa fotografía vieja, donde Miguel tenía 8 años, su sonrisa desdentada amplia mientras me abrazaba la cintura en una mañana navideña. Yo era más joven entonces, mi cabello todavía castaño en lugar de este gris plateado que he aprendido a aceptar. ¿Nos veíamos tan felices? Lo éramos. O al menos eso creía. Ahí fue cuando tomé la decisión. Lo sorprendería. Había pasado más de 1 año desde que había visto a mi hijo, más tiempo desde que había visto a mis nietos. Me imaginé subiendo esos escalones familiares a su casa en la Condesa, la calidez de su sonrisa cuando abriera la puerta, los niños corriendo a abrazar a su abuela. Me imaginé el aroma del pavo y el relleno, el sonido de risas resonando por habitaciones que había ayudado a amueblar con mi cuenta de ahorros. Me puse mi mejor abrigo, el azul marino que había comprado para su boda hace 7 años, y envolví los regalos que había estado guardando debajo de mi cama desde la Navidad pasada. 3 regalos para mis nietos, cuidadosamente elegidos y amorosamente envueltos en papel que me había costado más de lo que usualmente gasto en despensa en una semana. Tomé el pecero a través de la ciudad, mi corazón martilleando de anticipación y energía nerviosa. Pero cuando me bajé en su parada, algo se sentía mal. La calle estaba abarrotada de coches que no reconocía, vehículos de lujo con pintura reluciente y rines caros, estacionados parachoques con parachoques a ambos lados de la estrecha calle residencial. Conté 15 coches mientras caminaba hacia la casa de Miguel, mis pasos disminuyendo la velocidad con cada uno que pasaba. Y entonces lo vi, clavado en la reja del pórtico, escrito en letras negras y negritas en cartulina blanca:
Solo miembros de la familia. Debajo, en letras más pequeñas, por favor respeten nuestra privacidad durante esta celebración. Me quedé ahí parada por mucho tiempo, leyendo esas palabras una y otra vez, tratando de entenderlas. Solo miembros de la familia. Pero yo era familia. Yo era su madre. Yo era quien lo había arrullado durante las fiebres, quien se había quedado despierta toda la noche ayudando con proyectos escolares, quien había trabajado turnos dobles para pagar su colegiatura cuando su padre nos dejó con nada más que cuentas sin pagar y promesas rotas. Las ventanas brillaban con luz amarilla cálida, y podía escuchar voces adentro, risas y conversación flotando hacia el aire frío de diciembre. Voces de niños, las voces de mis nietos. Estaban tan cerca que casi podía tocarlos, pero ese letrero bien podría haber sido una pared de ladrillos. De cualquier manera subí al pórtico. Tal vez era un error. Tal vez había olvidado mencionar que era una fiesta sorpresa y en realidad estaba invitada. Tal vez había alguna explicación que haría que todo esto tuviera sentido. Levanté la mano para tocar, pero antes de que mis nudillos pudieran tocar la madera, la puerta se abrió. No fue Miguel quien contestó, fue su esposa, Sandra. Su rostro pasó por una serie de expresiones en el espacio de un latido. Sorpresa, molestia, y luego algo que parecía casi pánico. «Margarita», dijo, su voz tensa. «¿Qué haces aquí?» «Vine a sorprender a Miguel para Navidad», dije, levantando la bolsa de regalos. «Traje regalos para los niños». Miró hacia atrás dentro de la casa. Luego salió, y casi cerró la puerta detrás de ella. «Este no es buen momento. Estamos teniendo una reunión familiar privada». «Pero yo soy familia», susurré, las palabras apenas audibles por encima del viento. Me miró por un largo momento, y vi algo parpadear en su rostro que podría haber sido culpa. «Es complicado, Margarita. Tal vez podrías venir otro momento. Habla primero la próxima vez. Habla primero». ¿Cuándo me había convertido en alguien que necesitaba permiso para visitar a mi propio hijo? Escuché la voz de Miguel desde adentro, gritando, «¿Quién es, amor?» Sandra volteó la cabeza hacia el sonido, pero no contestó. Cuando me volvió a mirar, su expresión se había endurecido. «Realmente creo que es mejor que te vayas a casa. Te llamaremos mañana». Pero incluso mientras lo decía, ambas sabíamos que era mentira. Mañana llegaría y se iría como todos los otros mañanas, silencioso y vacío. Asentí porque no confiaba en que mi voz no se quebrara. Me di la vuelta y caminé de regreso por esos mismos escalones del pórtico que había subido con tanta esperanza, apenas unos minutos antes. Mientras me alejaba, pude escuchar la puerta cerrarse detrás de mí, y luego el sonido de risas se reanudó desde adentro de la casa. Llegué hasta la esquina antes de que empezaran las lágrimas. No las lágrimas suaves y silenciosas de tristeza, sino los sollozos ásperos y ahogados de alguien cuyo corazón se está rompiendo en tiempo real. Me senté en la banca de la parada del camión, sin importarme quién pudiera verme, sin importarme el frío filtrándose a través de mi abrigo. Los regalos se quedaron en la banca junto a mí, su papel de regalo alegre ahora pareciendo burlarse de mi estupidez. ¿Cómo me había convertido en esta persona? ¿Cómo me había convertido en alguien de quien mi propio hijo se avergonzaba de reconocer? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza mientras iba en el pecero de regreso a la Roma Norte, viendo por la ventana las luces de la ciudad difuminándose a través de mis lágrimas. Esa noche no dormí. Me senté en mi silla de cocina, todavía usando mi abrigo, mirando la pared donde había colgado un calendario con fotos de cachorros que alguien me había regalado la Navidad pasada. El 21 de diciembre estaba marcado con un círculo en pluma roja. Lo había marcado semanas atrás como el día que visitaría a Miguel, llena de esperanza y emoción por sorprender a mi familia. En cambio, había aprendido que no era familia para nada. Era solo una obligación que preferían evitar. Años de recuerdos vinieron como una inundación mientras me senté ahí en la oscuridad. Recordé los sacrificios que había hecho, los precios que había pagado, el amor que había dado libremente y sin reservas. Miguel había sido todo mi mundo después de que su padre se fue. Había trabajado 3 empleos para mantenernos a flote, limpiando oficinas al amanecer, trabajando en el retail durante el día y mesereando en la noche. Mis manos nunca dejaban de moverse.
Mis pies nunca dejaban de doler, pero me decía que todo valía la pena porque estaba construyendo una vida para mi hijo. Cuando tenía 16 años y lo arrestaron por robar en una tienda, no lo regañé. Lo abracé mientras lloraba y le prometí que lo superaríamos juntos. Cuando tenía 19 y abandonó la universidad el primer semestre, no me enojé. Trabajé turnos extra y ahorré cada peso para que pudiera regresar. Cuando tenía 25 y perdió su primer trabajo real porque no se llevaba bien con su supervisor, le presté dinero para cubrir su renta mientras buscaba algo nuevo. Siempre estuve ahí, siempre lista con una solución, un préstamo, un hombro para llorar, o una comida cuando estaba demasiado orgulloso para admitir que estaba batallando. Cuando conoció a Sandra, la recibí como la hija que nunca había tenido. Cuando compraron su primera casa, vacié mi modesta cuenta de inversión para ayudar con el enganche. Cuando llegaron los nietos, fui la niñera incorporada, el contacto de emergencia, la abuela que aparecía con galletas caseras y paciencia ilimitada. Pero en algún lugar del camino, mi hijo dejó de verme como su madre y comenzó a verme como un proveedor de servicios, alguien a quien se podía recurrir cuando se necesitaba e ignorar cuando era conveniente. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas, más enfocadas en lo que él necesitaba, en lugar de cómo me estaba yendo. Las visitas se volvieron menos frecuentes, y cuando sí pasaban, se sentían apresuradas y obligatorias. Empecé a notar las pequeñas cosas. Cómo Sandra revisaba su teléfono mientras yo hablaba. Cómo los niños apenas levantaban la vista de sus tabletas cuando yo llegaba. Cómo Miguel miraba su reloj y mencionaba tener otros planes cuando apenas había estado ahí una hora. Las señales estaban todas ahí, pero había elegido ignorarlas porque la alternativa era demasiado dolorosa de considerar. Mi hijo se estaba alejando de mí, y no sabía por qué. Pensé en las veces que había ofrecido consejos y me habían dicho que me estaba entrometiendo. Las veces que había tratado de ayudar con los niños, y me habían dicho que lo tenían bajo control. Las veces que había preguntado sobre eventos familiares, y me habían dicho que los estaban manteniendo pequeños. Siempre pequeños. Siempre sin mí. El dinero era otro tema en el que trataba de no pensar con demasiado cuidado. A través de los años, le había prestado a Miguel miles de pesos. Para el enganche de la casa, para un carro nuevo cuando se le descompuso el suyo, para gastos médicos inesperados, para reparaciones de la casa, para la colegiatura de escuela privada de los niños. Cada vez prometía pagarme cuando las cosas mejoraran. Cada vez le decía que no se preocupara porque eso es lo que las madres hacen por sus hijos. Pero las cosas nunca mejoraron, y las promesas nunca se cumplieron. Mientras tanto, mis propios ahorros disminuyeron. Pospuse mis propias citas médicas porque las cuotas se estaban volviendo más difíciles de pagar. Compraba en tiendas de descuento y recortaba cupones como mi madre había hecho durante la depresión. Mantenía la calefacción baja en mi departamento y usaba suéteres adentro para ahorrar en la factura del gas. Me decía que era temporal. Me decía que Miguel recordaría todo lo que había hecho por él y encontraría una forma de ayudarme cuando más lo necesitara. Me decía que la sangre es más espesa que el agua y que la familia cuida a la familia. Pero mientras me senté en esa cocina oscura la noche que me habían rechazado en su puerta, finalmente admití la verdad que había estado evitando por años. No me estaban tratando como familia, me estaban tratando como una cuenta bancaria con piernas. Un cajero automático que dispensaba amor y dinero bajo demanda, pero que podía ser ignorado cuando estaba vacío o era inconveniente. La realización me golpeó como un golpe físico. Todos esos años de sacrificio, todas esas noches sin dormir trabajando turnos extra, todas esas veces que me quedé sin nada para que él pudiera tener lo que necesitaba. ¿Y esto era lo que tenía que mostrar? ¿Un hijo que no podía ni siquiera reconocer mi existencia en una reunión familiar? Pensé en mi propia madre, que había muerto 10 años antes. Había vivido conmigo durante sus últimos años, y hacia el final, se había vuelto amargada y desconfiada, convencida de que las personas solo eran amables con ella porque querían algo. Había desestimado sus preocupaciones como paranoia, el producto de una mente que falla. Ahora me preguntaba si simplemente había aprendido la lección que yo estaba aprendiendo ahora, que el amor sin límites se convierte en explotación,
y la bondad sin límites se convierte en debilidad. La mañana siguiente no trajo alivio del dolor, pero sí trajo claridad. Me hice café y pan tostado, y me senté a pensar realmente sobre mi situación por primera vez en años. Saqué un cuaderno y comencé a escribir todo lo que podía recordar sobre mi relación con Miguel durante los últimos 5 años. El patrón era innegable una vez que lo vi escrito en blanco y negro. Cada llamada telefónica era una solicitud de algo: dinero, cuidar niños, ayuda con alguna crisis u otra. Cada visita era breve y enfocada en su agenda, no la mía. Cada festividad se pasaba separada, siempre con alguna excusa sobre por qué no estaba incluida en sus planes. Pensé en mi susto de salud la primavera anterior, cuando me había colapsado en el supermercado y me habían llevado de emergencia al hospital, con lo que los doctores inicialmente pensaron que podría ser un ataque al corazón. Resultó ser un ataque de pánico causado por estrés y agotamiento, pero había estado aterrorizada en esas primeras horas cuando no sabía qué me estaba pasando. Había llamado a Miguel desde la cama del hospital, mis manos temblando mientras marcaba su número. Cuando contestó, podía escuchar voces en el fondo, risas y conversación que sugerían que estaba en alguna reunión social. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Su tono era casual, distraído. Estoy en el hospital, había dicho, mi voz apenas por encima de un susurro. Me colapsé en la tienda. Están haciendo estudios. Hubo una pausa, y luego dijo: «Órale, qué susto. ¿Estás bien? ¿Necesitas que baje para allá?» Pero incluso mientras preguntaba, podía escuchar la renuencia en su voz, la esperanza de que dijera que no necesitaría que interrumpiera su noche por algo tan inconveniente como la emergencia médica de su madre. «No», había dicho, porque no podía soportar ser una carga. «Estoy segura de que no es nada. El doctor llegará pronto». «Ok, qué bueno. Bueno, manténme al tanto, ¿sí? Estoy en la carnita asada de Dave, pero llámame si necesitas algo». Había colgado antes de que pudiera responder, y pasé el resto de la noche sola en esa cama de hospital, escuchando pitidos de máquinas y viendo a enfermeras atender a pacientes que tenían familiares sentados junto a ellos, tomándoles las manos y acariciándoles las frentes. Miguel nunca volvió a llamar para preguntar cómo estaba. Cuando llegué a casa al día siguiente, agotada y emocionalmente drenada, mi teléfono estaba silencioso. Tomó 3 días antes de que recordara preguntar cómo me sentía, y cuando le conté sobre el diagnóstico y los cambios recomendados a mi estilo de vida, había escuchado con la mitad de su atención, haciendo sonidos apropiados en los momentos correctos, pero claramente pensando en algo más. Fue entonces que la señora Torres de abajo había tocado mi puerta, sus brazos llenos de sopa casera y tortillas calientes. Había escuchado de otro vecino sobre mi viaje al hospital y quería asegurarse de que me estuviera cuidando. «No deberías estar sola ahora», había dicho con su voz gentil, su acento suavizando las vocales de una manera que me recordaba mi niñez en un barrio que solía estar lleno de inmigrantes de Irlanda y Polonia. Ahora estaba lleno de inmigrantes de México y Centroamérica, pero el espíritu de comunidad permanecía igual en rincones, en personas como la señora Torres que recordaban que los vecinos se suponía que cuidaran unos a otros. Se había sentado conmigo mientras comía la sopa, preguntando sobre mi familia y escuchando mientras le explicaba que mi hijo estaba muy ocupado con su propia vida, demasiado ocupado para preocuparse por los problemas de salud de su madre. «Los hijos a veces olvidan», había dicho diplomáticamente. «Se ven atrapados en sus propios problemas y no ven lo que está justo frente a ellos». Pero podía ver en sus ojos que sabía mejor. Esto no se trataba de olvidar. Esto se trataba de prioridades. Y yo no estaba lo suficientemente alto en la lista de mi hijo como para merecer preocupación real. Mientras pasaron los meses después de mi susto hospitalario, comencé a prestar más atención a la forma en que Miguel interactuaba conmigo. Las conversaciones se volvieron aún más rutinarias, más enfocadas en lo que él necesitaba en lugar de cómo me estaba yendo. Las solicitudes de ayuda financiera se volvieron más frecuentes y más urgentes. «Mamá, odio preguntar, pero andamos un poco cortos con el pago de la hipoteca este mes. Sandra ha estado enferma y perdimos algo de ingreso. ¿Nos podrías ayudar solo esta vez?»
Solo esta vez. Había escuchado esa frase tantas veces que había perdido todo significado. Pero siempre decía que sí, porque ¿qué tal si realmente era la vez que más me necesitaban? ¿Qué tal si decir que no significaba que perdieran su casa? Y sería mi culpa. Así que transfería dinero de mi ya delgada cuenta de ahorros, dinero que había estado apartando para mis propias emergencias. Y me decía que esto era lo que la familia hacía una por la otra. Me recordaba de todas las veces que mi madre había sacrificado por mí, todas las formas en que el amor se suponía que fuera desinteresado y generoso. Pero el amor sin reciprocidad no es amor para nada. Es algo completamente diferente. Algo que te deja vacía y hueca, y cuestionando tu propio valor. El punto de quiebre llegó en octubre, solo 2 meses antes de esa desastrosa visita de Nochebuena. Miguel había llamado con otra emergencia financiera, algo sobre los niños necesitando ropa nueva y útiles escolares, y el carro de Sandra necesitando reparaciones. Sé que todavía te debo de la vez pasada, había dicho, su voz tomando ese tono familiar de desamparo practicado. Pero te prometo que te pagaré todo tan pronto como llegue mi próximo cheque de comisiones. Sabes que soy bueno para eso, ma. Y por primera vez en años, había dudado. Había mirado alrededor de mi departamento a las cuentas amontonadas en mi mostrador de cocina, a los avisos de mi compañía de tarjeta de crédito, al recordatorio del consultorio de mi doctor sobre mi balance vencido. Había calculado cuánto dinero me quedaba en mi cuenta de cheques, y me di cuenta de que si lo ayudaba otra vez, no podría permitirme mis medicamentos recetados por el resto del mes. Miguel, había dicho cuidadosamente, estoy teniendo algunos problemas de dinero yo también ahora. ¿Tal vez podrías pedirle ayuda a los papás de Sandra esta vez? El silencio que siguió fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Cuando finalmente habló, su voz estaba fría de una manera que nunca había escuchado antes. No puedo creer que me estés diciendo que no ahora mismo, después de todo por lo que he pasado, después de todo por lo que nuestra familia está pasando. Pensé que podía contar contigo, ma, pero supongo que estaba equivocado, y entonces me había colgado. Así no más. Sin despedida, sin reconocimiento de que podría tener mis propias luchas, sin reconocimiento de que pedir ayuda de otras fuentes podría ser realmente una sugerencia razonable. Solo enojo frío y tono de marcar. Eso fue en octubre. Ya era diciembre, y no había sabido de él desde entonces. Ninguna llamada de regreso para disculparse o preguntar por mí. Ningún mensaje de texto para ver cómo estaba manejando mis finanzas o mi salud. Nada. El silencio había sido ensordecedor, pero me había convencido de que solo necesitaba tiempo para calmarse, que llamaría antes de las fiestas y lo resolveríamos. Por eso había decidido sorprenderlo en Nochebuena, presentarme con regalos y amor, y prueba de que todavía era su madre. Todavía alguien que se preocupaba por su felicidad, incluso cuando me lastimaba. En cambio, había encontrado ese letrero en su puerta, y aprendí que mi lugar en su vida era incluso más pequeño de lo que había imaginado. Pero sentada en mi cocina esa noche, revisando toda esta historia, sentí algo cambiar dentro de mí que no había esperado. Junto al dolor y la humillación, también había enojo. Enojo real y honesto por ser tratada tan mal por alguien a quien había amado tan completamente. Pensé en todos los cumpleaños y fiestas que Miguel había celebrado sin incluirme. Pensé en todas las fotos familiares publicadas en redes sociales que veía por accidente, cuando otros vecinos las compartían, fotos de reuniones a las que nunca había sido invitada, celebraciones que continuaban sin mi conocimiento o participación. Pensé en los nietos que apenas conocía, que estaban siendo criados para verme como una figura periférica en sus vidas, en lugar de la abuela que los amaba desesperadamente desde la distancia. Pensé en todos los cuentos antes de dormir que nunca me habían pedido leer, todas las obras escolares a las que nunca había sido invitada a asistir, todos los hitos de los que solo me enteraba de segunda mano si es que me enteraba. Mientras más pensaba en eso, más enojada me ponía, no solo triste o herida, sino genuinamente enojada por el desperdicio de todo, el desperdicio de amor que había sido dado pero no regresado, el desperdicio de tiempo esperando llamadas telefónicas que nunca llegaron,
El desperdicio de dinero que había sido dado libremente pero nunca reconocido o devuelto. Estaba enojada con Miguel por aprovecharse de mi amor y mis recursos financieros, sin ofrecer nada significativo a cambio. Estaba enojada con Sandra por tratarme como un inconveniente en lugar de un miembro de la familia. Estaba enojada conmigo misma por permitir que pasara por tanto tiempo, por hacer excusas y justificaciones cuando la verdad estaba sentada justo frente a mí. Pero más que nada, estaba enojada por los años que había perdido. Los años que podría haber pasado construyendo relaciones con personas que realmente valoraban mi compañía, persiguiendo intereses que me traían alegría, creando una vida que fuera sobre más que solo esperar migajas de afecto de personas que claramente no me respetaban o apreciaban. Tenía 73 años, y había pasado la última década de mi vida siendo tratada como una tienda de conveniencia que estaba abierta 24 horas pero nunca mantenida apropiadamente o apreciada. Bueno, esta tienda de conveniencia estaba a punto de cerrar. La mañana siguiente, hice algo que nunca había hecho antes en toda mi relación con mi hijo. Cuando llamó, dejé que fuera al buzón de voz. Probablemente había llamado para ofrecer alguna explicación superficial sobre la noche anterior, tal vez para sugerir que nos fuéramos por un café rápido en algún momento del año nuevo cuando las cosas se calmaran. La vieja yo habría contestado al primer timbrazo, desesperada por escuchar su voz y dispuesta a aceptar cualquier esfuerzo mínimo que estuviera preparado para ofrecer. Pero ya no era la vieja yo. Algo fundamental había cambiado cuando me paré en ese pórtico, y me di cuenta de que mi propio hijo se avergonzaba de reconocer mi existencia. Algo se había roto, pero algo más había nacido. Reproduje su mensaje de voz después de que colgó. Su voz sonaba casual, casi alegre, como si nada inusual hubiera pasado. Oye, ma, perdón por anoche. Fue medio incómodo, ¿no? Óyeme, tal vez podemos ir por una comida la próxima semana o algo así. Te hablo en unos días y le echamos un ojo. Espero que estés bien. Hablamos pronto. Hablamos pronto. Le echamos un ojo. Tal vez podemos ir por una comida. El lenguaje de alguien que estaba manejando un inconveniente menor, no alguien que estaba hablando con su madre a quien había humillado públicamente y rechazado. No le regresé la llamada. Por primera vez en mi vida, no me apresuré a suavizar las cosas, o hacer excusas por su comportamiento, o pretender que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. En cambio, pasé el día pensando en cómo quería que se viera mi vida, no lo que quería de Miguel o lo que esperaba que eventualmente se convirtiera, sino lo que quería para mí misma. ¿Qué me haría feliz? ¿Qué me daría propósito? ¿Qué me ayudaría a sentirme valorada y respetada? Las respuestas me sorprendieron. Quería tomar una clase de arte. Quería viajar a lugares que nunca había visto. Quería ser voluntaria para causas que me importaran. Quería hacer amigos que realmente disfrutaran mi compañía y esperaran con ansias pasar tiempo conmigo. Quería vivir en un espacio que reflejara mis intereses y gusto, en lugar de ser un museo de recuerdos de personas que habían seguido adelante sin mí. Más importante, quería dejar de esperar. Había pasado tantos años esperando que Miguel se convirtiera en el hijo que necesitaba que fuera, esperando llamadas telefónicas y visitas y reconocimientos que nunca llegaron. Había puesto mi propia vida en pausa mientras esperaba pedacitos de atención de alguien que claramente tenía mejores cosas que hacer con su tiempo. No más esperar. Iba a empezar a vivir. El primer paso concreto llegó esa tarde cuando bajé al departamento de la señora Torres y toqué su puerta. Me recibió con su calidez usual, ofreciéndome café y preguntando sobre mi Navidad. Le conté todo. Sobre el letrero en la puerta, sobre el despido de Sandra, sobre los años de explotación financiera y negligencia emocional. Le conté sobre el enojo que finalmente me estaba permitiendo sentir y las decisiones que estaba empezando a tomar sobre mi futuro. Escuchó sin juzgar, asintiendo en los momentos correctos y haciendo sonidos comprensivos cuando describí las partes más dolorosas. Cuando terminé, estuvo callada por un largo momento. Mi hija vive en California, dijo finalmente. Me llama cada domingo, y cada domingo me pregunta cuándo me voy a mudar para allá para estar más cerca de ella y los nietos. ¿Sabes qué le digo? Negué con la cabeza. Le digo que tengo una vida aquí. Tengo amigos y rutinas y lugares que me gusta ir.
Le digo que si me quiere ver más seguido, puede visitarme aquí, o podemos vernos en algún lugar padre para unas vacaciones juntas. Pero no voy a reacomodar toda mi existencia alrededor de la idea de alguien más, de cómo debería verse mi vida, incluso si esa alguien es mi hija. Se inclinó hacia adelante y tomó mi mano. Has estado reacomodando tu vida alrededor de las necesidades de tu hijo por tanto tiempo que olvidaste que tú también tienes necesidades. Olvidaste que mereces ser tratada con respeto y bondad. Olvidaste que el amor se supone que vaya en ambas direcciones. Ahí fue cuando empecé a llorar otra vez, pero estas eran lágrimas diferentes. No las lágrimas desesperadas y desamparadas que había derramado la noche anterior, sino las lágrimas que llegan cuando alguien finalmente te ve claramente y refleja tu valor. ¿Qué debería hacer?, le pregunté. Deberías hacer lo que te haga feliz, dijo simplemente. Deja de preguntar qué necesita Miguel o qué quiere Miguel. Empieza a preguntar qué necesita Margarita y qué quiere Margarita. La respuesta te podría sorprender. Esa noche hice una lista, no una lista de agravios o quejas, sino una lista de cosas que quería hacer con mi vida. Cosas que había pospuesto o desestimado como impracticables o egoístas. Cosas que no tenían nada que ver con ser la madre o abuela de alguien o exesposa, sino todo que ver con ser yo misma. Quería aprender a pintar. Siempre me había atraído el arte, pero nunca había tenido el tiempo o dinero para perseguirlo seriamente. Había un centro comunitario en la Roma Norte que ofrecía clases para personas de la tercera edad a precios reducidos. Quería viajar. Nunca había ido a Nueva York a visitar apropiadamente a mi hermana. Nunca había tomado vacaciones que no estuvieran centradas en visitar familia o asistir al evento de alguien más. Tenía algunos ahorros. No mucho después de todos los préstamos a Miguel, pero suficiente para un viaje modesto si planeaba cuidadosamente. Quería ser voluntaria en algún lugar que importara. Había pasado mi carrera cuidando a otras personas en varios trabajos de servicio, y había descubierto que era buena en eso, y lo disfrutaba cuando las personas a las que ayudaba realmente apreciaban lo que estaba haciendo. Más importante, quería establecer límites. Quería dejar de estar disponible para cada crisis y solicitud que llegara a mi camino. Quería que las personas entendieran que mi tiempo y dinero y energía emocional eran recursos valiosos que necesitaban ser respetados. La siguiente semana, tomé acción en todos estos deseos. Me inscribí en una clase de pintura para principiantes que se reunía los martes en la noche. Hice una cita con un agente de viajes para discutir opciones para visitar a mi hermana en Nueva York. Llené aplicaciones de voluntariado en 3 organizaciones diferentes que servían a personas de la tercera edad y familias necesitadas. Y cuando Miguel llamó otra vez, dejé que fuera al buzón de voz otra vez. Esta vez, su mensaje sonaba ligeramente más preocupado. Ma, me estoy empezando a preocupar por ti. No me has regresado las llamadas, y eso no es típico de ti. ¿Estás bien? ¿Estás enojada conmigo por algo? Márcame cuando recibas esto. Casi le regresé la llamada. Los viejos hábitos eran fuertes, y escuchar esa nota de preocupación en su voz activó todos mis instintos maternales. Pero entonces recordé estar parada en su pórtico, leyendo ese letrero, sintiendo el filo agudo del rechazo cortando a través de todas mis esperanzas y expectativas. Si estaba preocupado por mí, sabía dónde vivía. Podía subirse a su carro y manejar a la Roma Norte, y tocar mi puerta, y tener una conversación real sobre lo que había pasado y por qué. El hecho de que estaba manejando su preocupación a través de mensajes de voz, cada vez más frecuentes, me decía todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades. No le regresé la llamada, pero sí empecé mi clase de pintura. La instructora era una mujer llamada Elena, que había emigrado de Guatemala 20 años antes, y ahora enseñaba arte para complementar su ingreso como conserje de escuela. Tenía manos gentiles y paciencia infinita, guiándonos a través de técnicas básicas mientras nos alentaba a encontrar nuestras propias voces artísticas. La primera vez que sostuve un pincel cargado con pintura e hice una marca en lienzo, algo dentro de mí se relajó que había estado tenso por años. A la pintura no le importaban mis errores o mi edad, o mi situación familiar complicada.
Solo respondía a la presión y movimiento del pincel, creando algo que no había existido antes. No era buena inicialmente. Mis manos temblaban ligeramente por la artritis, y mis elecciones de colores eran tímidas e inciertas. Pero Elena nos recordó que el arte no se trataba de ser bueno o malo, se trataba de expresar algo verdadero sobre nuestra experiencia de estar vivas. Pinten sus sentimientos, nos dijo durante la segunda semana. No pinten lo que creen que deberían pintar o lo que creen que se ve bonito. Pinten lo que es real para ustedes ahora mismo. Así que pinté soledad. Azules y grises oscuros arremolinándose juntos con pequeños parches de amarillo que podrían haber sido esperanza o podrían haber sido memoria. No era hermoso en ningún sentido convencional, pero era mío, y era honesto. Las otras estudiantes en la clase eran mayormente mujeres de mi edad, lidiando con sus propias versiones de pérdida y transición. María había enviudado recientemente después de 45 años de matrimonio. Susan se estaba recuperando de cáncer de mama y aprendiendo a verse como más que su enfermedad. Dorothy estaba cuidando a su esposo que tenía demencia y necesitaba unas horas cada semana para recordar quién era fuera de ser su cuidadora. Empezamos a ir por café después de clase, compartiendo historias y riéndonos de nuestras terribles pinturas tempranas. Era la primera vez en años que había sido parte de un grupo donde me sentía genuinamente bienvenida y valorada, donde mis opiniones eran solicitadas y mis experiencias eran tratadas como interesantes en lugar de pesadas. Mientras tanto, los mensajes de voz de Miguel se volvieron más frecuentes y más frustrados. Ma, no sé qué está pasando contigo, pero estás empezando a preocupar a Sandra y a los niños. Esta ley del hielo no es típica de ti. Por favor, márcame para que podamos hablar de lo que sea que te está molestando. Ley del hielo. Como si mi falta de respuesta inmediata a sus llamadas fuera algún tipo de castigo que estaba infligiendo en lugar de una consecuencia natural de su comportamiento hacia mí. Como si le debiera mi disponibilidad constante sin importar cómo eligiera tratarme. Estaba aprendiendo nuevas palabras en mi clase de pintura. Palabras que describían conceptos para los que nunca había tenido lenguaje. Límites. Autocuidado. Reciprocidad. Elena usaba estos términos casualmente mientras hablaba de su propia vida y relaciones, y me encontré archivándolos mentalmente para consideración posterior. Los límites eran particularmente interesantes para mí. Elena explicó que las relaciones saludables requerían límites claros, lugares donde las necesidades y responsabilidades de una persona terminaban y las de otra persona comenzaban. Había aprendido esta lección de la manera difícil cuando su propia familia extendida había esperado que enviara dinero de regreso a Guatemala cada mes, incluso cuando significaba que no podía permitirse arreglar su carro o comprarles abrigos de invierno apropiados a sus hijos. El amor no significa sacrificarte completamente, dijo una noche mientras limpiábamos nuestros pinceles. El amor significa preocuparse por alguien mientras también te preocupas por ti misma. Si siempre estás dando y ellos siempre están tomando, eso no es amor. Eso es explotación. Explotación. Otra palabra nueva que encajaba con mi situación tan perfectamente que me quitó el aliento. Había sido explotada financiera, emocional y prácticamente por años, y lo había llamado amor porque no sabía la diferencia. Había pensado que ser una buena madre significaba estar infinitamente disponible y infinitamente generosa, incluso cuando esa generosidad me empobrecía y esa disponibilidad me agotaba. Pero las buenas madres criaban hijos que se convertían en adultos cariñosos y responsables. Las buenas madres creaban relaciones basadas en respeto mutuo y afecto genuino. Si mi hijo me estaba tratando con tal desprecio casual, entonces o había fallado como madre, o él había fallado como ser humano. Dada la evidencia de su capacidad de bondad hacia otros y su éxito en otras áreas de su vida, estaba empezando a pensar que el problema no era mi crianza. El problema era que había continuado tratándolo como un niño que necesitaba apoyo constante y perdón, incluso después de que se había convertido en un adulto que era perfectamente capaz de tratarme con dignidad y respeto si elegía hacerlo. Fue en enero cuando finalmente decidí responder a uno de sus mensajes de voz, pero no de la manera que él esperaba. En lugar de regresarle la llamada, le escribí una carta. Una carta real,
escrita a mano en papel bueno, el tipo de comunicación que requería pensamiento e intención. Pasé varios días trabajando en ella, escribiendo borrador tras borrador, hasta que encontré las palabras que expresaban lo que necesitaba decir sin ser cruel o manipuladora. Quería ser clara y honesta sobre cómo su comportamiento me había afectado, pero también quería dejar espacio para que él respondiera reflexivamente en lugar de a la defensiva. La versión final tenía 2 páginas. Le conté sobre estar parada en su pórtico en Nochebuena y cómo se sintió ver ese letrero. Le conté sobre los años de apoyo financiero que nunca había sido reconocido o devuelto, sobre las llamadas telefónicas que solo llegaban cuando él necesitaba algo, sobre la soledad de fiestas pasadas sola mientras él celebraba con otros. Pero también le conté sobre la clase de arte y los nuevos amigos que estaba haciendo. Le conté sobre el trabajo voluntario que estaba considerando y el viaje que estaba planeando para visitar a mi hermana. Le conté que estaba aprendiendo a construir una vida que no girara alrededor de esperar su atención o aprobación. «Te amo», escribí al final. «Siempre te amaré, pero no puedo continuar aceptando ser tratada como si mis sentimientos y necesidades no importaran. Si quieres reconstruir nuestra relación, estoy abierta a esa conversación, pero tendrá que ser una relación entre 2 adultos que se respetan mutuamente. No una calle de una sola vía donde yo doy todo y tú tomas lo que necesitas». Envié la carta un martes y pasé el resto de la semana preguntándome si respondería para nada. Parte de mí esperaba que llamara inmediatamente, ya sea enojado por mis acusaciones o lleno de disculpas y promesas de hacerlo mejor, pero el teléfono permaneció silencioso, y ninguna carta de regreso apareció en mi buzón. En cambio, algo más pasó. Sandra llamó. Casi no contesto cuando vi su nombre en mi identificador de llamadas, pero la curiosidad ganó sobre la precaución. «Margarita», dijo, su voz tensa con emoción controlada. «Necesitamos hablar». «¿En serio?», pregunté, sorprendida por lo calmada que sonaba. «Miguel está muy molesto por tu carta. Dice que estás siendo injusta e hiriente, sacando viejos agravios que él pensaba que estaban resueltos». «¿Qué agravios son esos?», pregunté. Hubo una pausa. «Ya sabes, las cosas del dinero. Dice que pensó que entendías que la familia ayuda a la familia, y ahora lo estás haciendo sonar como algún tipo de transacción de negocios. La familia ayuda a la familia. Pensé en todas las formas en que había ayudado a Miguel a través de los años, y todas las formas en que esa ayuda nunca había sido reciprocada cuando necesité apoyo. «Sandra», dije cuidadosamente, «cuando estuve en el hospital la primavera pasada, ¿Miguel te contó sobre eso?». Otra pausa, más larga esta vez. «Mencionó que habías tenido algún tipo de susto de salud». «¿Algún tipo de susto de salud? ¿Así es como lo describió?». «Bueno, o sea, estabas bien, ¿no?». «No fue serio. Me colapsé en un supermercado y me llevaron de emergencia a la sala de emergencias. Pasé la noche sola en una cama de hospital mientras los doctores hacían estudios para determinar si había tenido un ataque al corazón. Estaba aterrorizada y sola. Y cuando llamé a mi hijo por apoyo, estaba en una carnita asada y no se molestó en salir temprano o siquiera en regresar la llamada para preguntar por mí. El silencio se extendió tanto que pensé que podría haber colgado. «No sabía que era tan serio», dijo finalmente. «Porque él no te dijo que era serio. Así como probablemente no te dijo que le he prestado miles de pesos a través de los años que nunca han sido devueltos. Así como probablemente no mencionó que no he sido invitada a una reunión familiar en más de 2 años. Margarita, estás haciendo que esto suene peor de lo que es. Los hemos incluido». «¿Cuándo?», la interrumpí. «¿Cuándo me han incluido? No en Navidad, no en Pascua, no en las fiestas de cumpleaños de los niños, no en su cena de aniversario el año pasado. ¿Cuándo exactamente he sido incluida?». Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea, pero no contestó. «No estoy enojada», continué, lo cual era verdad. La furia que había sentido en diciembre se había asentado en algo más estable y más decidido. Solo terminé de pretender que la forma en que he sido tratada es aceptable. Si Miguel quiere reparar nuestra relación, estoy abierta a eso. Pero va a requerir reconocer lo que realmente ha pasado y hacer cambios reales.
No solo prometer hacerlo mejor mientras continúa los mismos patrones. Es un buen hombre, dijo Sandra, su voz defensiva ahora. Lo sé. Yo lo crié. Pero las personas buenas aún pueden comportarse mal, especialmente cuando se les permite salirse con la suya repetidamente. Lo permití porque pensé que así se veía el amor. Estaba equivocada. Trató de discutir conmigo por unos minutos más, alternando entre viajes de culpa sobre cuánto Miguel estaba sufriendo y explicaciones prácticas de por qué su vida familiar era demasiado complicada para incluirme más seguido. Escuché cortésmente, pero no me involucré con la manipulación emocional o acepté las excusas. Cuando finalmente colgó, sentí algo que no había esperado: alivio. No la satisfacción hueca de ganar una discusión, sino el alivio más profundo que viene de finalmente decir la verdad sobre una situación que habías estado pretendiendo que era algo diferente de lo que era. Me hice una taza de té y me senté a ver mi pintura de la semana anterior de clase. Era un paisaje, o al menos mi intento de uno, con un sendero serpenteante que desaparecía alrededor de una curva entre dos colinas. Elena había sugerido que pintáramos senderos como una forma de pensar en transiciones y nuevos comienzos. Viéndolo ahora, me di cuenta de que estaba parada al comienzo de ese sendero, enfrentando una curva que no podía ver alrededor. No sabía qué me estaba esperando del otro lado, pero sabía que finalmente estaba lista para empezar a caminar. Miguel eventualmente sí llamó, como una semana después de la conversación de Sandra conmigo. Su voz estaba apagada cuando contesté. Nada de la alegría casual que había caracterizado sus mensajes anteriores. «Ma», dijo, «recibí tu carta». Me imaginé que sí. Creo que estás siendo injusta. Creo que estás recordando las cosas diferente de cómo realmente pasaron. Era una respuesta tan clásica que casi me río. Cuando alguien te confronta sobre mal comportamiento, les dices que están recordando mal o siendo demasiado sensibles o tomando las cosas de la manera equivocada. ¿Qué parte estoy recordando incorrectamente?, pregunté. Bueno, como las cosas del dinero. Actúas como si te hubiera forzado a ayudarnos financieramente, pero tú te ofreciste. Querías ayudar. Pensé que eso te hacía feliz. Ayudarte sí me hacía feliz, dije. Lo que no me hacía feliz era que mi ayuda fuera tomada por hecho y nunca reciprocada. Lo que no me hacía feliz era ser tratada como un cajero automático en lugar de una persona. Eso no es justo, Ma. No somos ricos. Tenemos nuestros propios gastos y responsabilidades. Entiendo eso. Lo que no entiendo es por qué tus gastos y responsabilidades siempre tomaron precedencia sobre tratarme con respeto y consideración básicos. Trató de discutir, de explicar por qué cada incidente que había mencionado en mi carta no era tan malo como lo estaba haciendo sonar. La situación de Nochebuena fue una falta de comunicación. Lo del hospital fue un descuido. El dinero siempre fue con la intención de ser devuelto eventualmente. Lo dejé hablar, pero no traté de convencerlo de que estaba equivocado. Las personas tienen que estar listas para ver su propio comportamiento claramente, y Miguel claramente no estaba listo todavía. Tal vez nunca lo estaría. Esa era su decisión que tomar. Entiendo que ves las cosas diferente, dije cuando terminó sus explicaciones. Pero mis sentimientos sobre cómo he sido tratada son válidos sin importar tus intenciones. Si quieres reconstruir nuestra relación, necesitamos encontrar una forma hacia adelante que funcione para ambos. Si no quieres hacer ese trabajo, esa también es tu decisión. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que no voy a seguir aceptando migajas y pretender que son un festín. Significa que si me quieres en tu vida, necesitas hacer espacio para mí en tu vida. Espacio real, no solo llamadas de emergencia cuando necesitas algo. ¿Y si no lo hago? La pregunta colgó en el aire entre nosotros. Este era el momento que había estado temiendo y anticipando en igual medida. El momento cuando tenía que elegir entre mantener mis límites y arriesgar la pérdida completa de mi relación con mi hijo. Entonces ambos sabremos dónde estamos parados, dije. Después de colgar, me senté callada por mucho tiempo. Lo había hecho. Finalmente había dicho en voz alta lo que había estado pensando por meses, que estaba preparada para perder esta relación, en lugar de continuar aceptando los términos inaceptables que me habían sido ofrecidos.
Debería haberse sentido más dramático. En mi imaginación, este momento siempre había estado acompañado de lágrimas o enojo, o algún tipo de fuegos artificiales emocionales. En cambio, solo se sintió callado y claro, como quitarme un par de zapatos que habían estado apretando por tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía caminar sin dolor. Las semanas que siguieron fueron extrañas y pacíficas. Mi teléfono no sonaba con llamadas de crisis o solicitudes de dinero. No pasé mis noches preguntándome si debería contactar a Miguel o esperando que él me contactara. Por primera vez en años, no tenía mantenimiento de relaciones que hacer, no trabajo emocional que realizar, no problemas de nadie más que resolver. Fue desconcertante al principio. Me había acostumbrado tanto a ser necesitada, incluso de maneras destructivas, que no sabía muy bien qué hacer conmigo misma cuando nadie me estaba pidiendo nada. Pero gradualmente, comencé a recordar cómo se sentía tener tiempo y energía para mis propios intereses y preocupaciones. Mi arte estaba mejorando. Elena nos había introducido a las acuarelas, y descubrí que tenía un entendimiento intuitivo de cómo los pigmentos se movían y mezclaban en papel mojado. Mis pinturas se estaban volviendo menos oscuras y más complejas, con capas de color que creaban profundidades y estados de ánimo inesperados. También había empezado a ser voluntaria en una organización comunitaria que proporcionaba comidas y compañía para personas de la tercera edad confinadas en casa. 3 mañanas a la semana, manejaba a varios departamentos y casitas pequeñas alrededor de la ciudad, entregando comidas frescas y pasando unos minutos platicando con personas que estaban mayormente aisladas debido a problemas de salud, problemas de movilidad o simplemente la contracción natural de círculos sociales que viene con la edad. Era trabajo profundamente satisfactorio. Estas eran personas que genuinamente apreciaban mi presencia, que esperaban con ansias mis visitas y recordaban detalles sobre mi vida de semana a semana. La señora Kowalski siempre preguntaba sobre mis clases de pintura y quería ver fotos de mi trabajo más reciente. El señor Rodríguez guardaba chistes para contarme y se deleitaba genuinamente en hacerme reír. La señorita Washington había empezado a enseñarme a tejer durante mis visitas, corrigiendo pacientemente mis errores y alentando mi progreso. Estas relaciones eran simples y recíprocas, de maneras que mi relación con Miguel nunca había sido. Les traía comida y conversación, y ellos me traían gratitud e interés genuino en mi bienestar. Nadie estaba usando a nadie más. Solo éramos personas siendo amables unas con otras porque la bondad hacía que todas nuestras vidas fueran mejores. También estaba planeando mi viaje para visitar a mi hermana en Nueva York, las primeras vacaciones que había tomado en décadas que no estuvieran centradas en obligaciones familiares o la agenda de alguien más. Emma había estado emocionada cuando llamé para proponer la visita, y habíamos pasado horas en el teléfono planeando actividades y recordando nuestra niñez. «Estoy tan orgullosa de ti», me había dicho durante una de nuestras conversaciones. «He estado preocupada por ti por años, viéndote agotarte tratando de hacer feliz a Miguel. Te mereces mucho mejor de lo que él te ha dado». Era validante escuchar a alguien más reconocer lo que había estado experimentando. Emma había presenciado algo de la dinámica familiar durante sus visitas ocasionales a la Ciudad de México y se había guardado la lengua sobre el tratamiento de Miguel hacia mí más de una vez. «¿Por qué no dijiste nada antes?», le pregunté. «Porque no estabas lista para escucharlo. Cuando alguien todavía está esperando que una situación mejore, la crítica de la otra persona solo los pone a la defensiva. Podía ver que estabas sufriendo, pero también sabía que tenías que llegar a tus propias conclusiones sobre qué hacer al respecto». La primavera llegó temprano ese año, y con ella llegó un sentido de posibilidad que no había sentido en décadas. Había plantado flores en las pequeñas jardineras fuera de mi departamento, caléndulas y petunias brillantes que agregaron color a la fachada gris del edificio. Mis vecinos comentaron sobre ellas cuando pasé en el pasillo, y la señora Torres había empezado a traerme recortes de su propio jardín para expandir mi pequeño oasis urbano. Fue durante este período de crecimiento y renovación que Miguel llamó otra vez. Casi no reconocí su voz al principio. Era más suave de lo usual, menos segura. «Ma», dijo.
He estado pensando en nuestra última conversación. Esperé a que continuara. Creo que tal vez no he sido tan buen hijo como pensé que era. Fue el primer reconocimiento que había escuchado de él de que su comportamiento hacia mí podría haber sido problemático. Sentí un aleteo de esperanza, inmediatamente seguido de precaución. Las palabras eran fáciles. El cambio era difícil. ¿Qué te hace decir eso?, pregunté. Sandra y yo hemos estado hablando sobre eso. Sobre cómo tratamos a las personas, cómo priorizamos las cosas. Y algunos de nuestros amigos han hecho comentarios. Supongo que nunca me di cuenta de cómo se veía desde afuera. Me pregunté qué habían dicho esos amigos, qué había tomado para que viera nuestra relación a través de diferentes ojos. Pero también me recordé que la presión externa podría motivar cambio temporal sin crear transformación duradera. Me da gusto que estés pensando en eso, dije cuidadosamente. Quiero hacerlo mejor. Quiero ser mejor. Pero no sé cómo arreglar esto, Ma. No sé por dónde empezar. Esta era la conversación que había estado esperando, temiendo y preparándome para todo a la vez. El momento cuando tenía que decidir si creer que el cambio real era posible, o si esto era solo otra manipulación diseñada para restaurar el status quo. ¿Cómo se vería hacerlo mejor para ti?, pregunté. Estuvo callado por un largo momento. Supongo que sería tratarte como familia en lugar de tratarte como alguien que solo está ahí cuando la necesito. Sería preguntar cómo estás y realmente escuchar la respuesta. Sería incluirte en cosas en lugar de hacer excusas de por qué no puedes venir. Era un buen comienzo, pero todavía era abstracto. Las buenas intenciones sin acciones concretas eran solo otra forma de promesa vacía. Esas cosas suenan bien, dije, pero necesito ver cambios, no solo escuchar sobre ellos. Necesito experimentar ser tratada diferente, no solo que me digan que quieres tratarme diferente. Entiendo. ¿Cómo se vería eso desde tu perspectiva? Por primera vez en nuestra conversación, escuché algo en su voz que no había escuchado en años. Curiosidad genuina sobre mi experiencia y mis necesidades. No justificación defensiva o minimización desestimativa, sino interés real en entender mi punto de vista. Significaría contacto regular que no esté impulsado por crisis, dije. Llamadas telefónicas o visitas que sean sobre mantener nuestra relación, no solo sobre ti necesitando algo de mí. Significaría ser incluida en planes familiares y celebraciones, no como algo de último momento, sino como alguien cuya presencia es realmente deseada. ¿Y las cosas del dinero? Había estado temiendo esta parte de la conversación, pero también estaba preparada para ella. Significaría reconocer la ayuda financiera que he dado a través de los años y hacer algún esfuerzo por devolver al menos parte de ella, incluso si son solo cantidades pequeñas a través del tiempo. Pero más importante, significaría no pedir dinero más a menos que sea una emergencia genuina, e incluso entonces, preguntar en lugar de asumir que diré que sí. Podía escucharlo respirar al otro lado de la línea, procesando lo que había dicho. Tienes razón, dijo finalmente. Sí me he aprovechado de tu generosidad. Me dije que estaba bien porque eres mi madre y querías ayudar, pero eso fue egoísta. Me has dado miles de pesos a través de los años, y nunca siquiera te he agradecido apropiadamente. Mucho menos he tratado de devolver algo. Miles de pesos. Era la primera vez que cualquiera de nosotros había puesto un número en ello, y escucharlo reconocer el alcance de lo que le había dado era validante y doloroso. No se trataba solo del dinero, dije. Se trataba de sentir que mi valor para ti era principalmente financiero, como si fuera alguien que mantenías cerca porque era útil, no porque realmente disfrutaras mi compañía o te preocuparas por mi bienestar. No es así como te veo, Ma. Pero entiendo cómo mi comportamiento podría haberte hecho sentir así. Hablamos por otra hora. La conversación más larga que habíamos tenido en años que no estuviera enfocada en alguna crisis o necesidad inmediata. Preguntó sobre mis clases de arte y mi trabajo voluntario, y parecía genuinamente interesado en mis respuestas. Me contó sobre las actividades escolares de los niños y el nuevo trabajo de Sandra, compartiendo información sobre sus vidas en lugar de solicitar soluciones a sus problemas. Cuando finalmente colgamos, me sentí cautelosamente optimista por primera vez en meses. Esto se sentía diferente de sus disculpas y promesas anteriores. Más reflexivo,
más específico, más basado en entendimiento real de lo que había salido mal, pero también me recordé que una buena conversación no deshacía años de comportamiento problemático. El cambio real requeriría esfuerzo sostenido a través del tiempo, y necesitaba protegerme de ser atraída de regreso a viejos patrones demasiado rápido. A través de las siguientes semanas, Miguel sí siguió adelante con algunos de sus compromisos. Llamó 2 veces por semana, y las conversaciones eran genuinamente intercambios de ida y vuelta en lugar de monólogos sobre sus problemas. Me envió fotos de los nietos y actualizaciones sobre sus actividades sin que se lo pidiera. Incluso mencionó querer planear una cena familiar donde yo sería la invitada de honor en lugar de la proveedora de cuidado de niños de emergencia. Pero fue el gesto financiero lo que más me sorprendió. Un cheque llegó en mi buzón con una nota escrita a mano. Esta es la primera entrega hacia pagar el dinero que nos has prestado a través de los años. No es ni cerca de suficiente, y llega muy tarde, pero es un comienzo. Gracias por todo lo que has hecho por nuestra familia, y lamento que me haya tomado tanto tiempo reconocerlo apropiadamente. El cheque era por 500 pesos, no una cantidad enorme en el contexto de lo que les había dado, pero lo suficientemente significativo como para representar sacrificio genuino de su parte, en lugar de solo gesto simbólico. Más importante, representaba reconocimiento de la deuda y compromiso de abordarla a través del tiempo. Deposité el cheque, pero también guardé la nota. Era el primer agradecimiento por escrito que había recibido de Miguel por cualquiera de la ayuda financiera que había proporcionado, y el primer reconocimiento de que el repago era tanto posible como apropiado. Las cosas parecían estar mejorando, lenta, pero genuinamente. Me permití esperar que podríamos realmente ser capaces de reconstruir nuestra relación en términos más saludables. Los límites que había establecido se estaban sosteniendo, y Miguel parecía estar respetándolos en lugar de ponerlos a prueba. Pero las familias son sistemas complicados, y cambiar una relación a menudo afecta a otras de maneras inesperadas. Descubrí esto a finales de abril cuando Sandra me llamó, su voz tensa con enojo controlado. Margarita, necesitas dejar de envenenar a Miguel contra su propia familia. Estaba tan sorprendida por la acusación que casi se me cae el teléfono. ¿Perdón? Desde tu pequeño ultimátum, Miguel ha estado diferente. Cuestiona todo ahora. Analiza cada interacción. Hace comentarios sobre si estamos tratando a las personas justamente. Es agotador y está afectando nuestro matrimonio. Sentí una oleada de enojo defensivo, pero me forcé a mantenerme calmada. Sandra, no le he dicho nada a Miguel sobre tu matrimonio o su dinámica familiar. Solo he hablado con él sobre mi relación con él. Pero lo has hecho paranoico sobre motivos y justicia y todas estas cosas psicológicas que lo están haciendo imposible para vivir con él. Si Miguel está cuestionando si las personas en su vida se están tratando justamente unas a otras, eso suena como crecimiento personal, no envenenamiento. ¿Crecimiento personal? Su voz se alzó a casi un grito. Ha empezado a pedirme que justifique cada decisión que tomo, cada plan que propongo. Quiere saber si estamos incluyendo a las personas correctas y considerando los sentimientos de todos. Es como vivir con un terapeuta. Casi sonreí a pesar de la tensión de la conversación. Si Miguel estaba aplicando el mismo escrutinio a sus otras relaciones que había sido forzado a aplicar a su relación conmigo, sugería que realmente estaba aprendiendo algo significativo sobre empatía y consideración. Lamento que lo estés encontrando difícil, dije diplomáticamente. Pero no puedo controlar cómo Miguel elige procesar las conversaciones que hemos tenido, o cómo aplica lo que ha aprendido a otras áreas de su vida. Podrías arreglar esto regresando a cómo eran las cosas. Podrías dejar de ser tan demandante y difícil, y solo aceptar que las familias no son perfectas. Demandante y difícil. Ahí estaba otra vez. La sugerencia de que mi deseo de ser tratada con respeto básico era algún tipo de imposición irrazonable sobre la conveniencia de todos los demás. La forma en que eran las cosas no estaba funcionando para mí, Sandra. Pasé años aceptando que las familias no son perfectas
mientras era la persona que absorbía toda la imperfección sin consideración alguna por mis propias necesidades o sentimientos. Pero eres su madre. Eso es lo que las madres hacen. No, dije firmemente. Eso es lo que los mártires hacen. Las madres crían hijos que crecen para ser adultos capaces de relaciones saludables y recíprocas. Si fallé en hacer eso, entonces no es demasiado tarde para que Miguel aprenda esas habilidades ahora. La conversación se deterioró desde ahí, con Sandra alternando entre viajes de culpa, sobre cómo mi egoísmo estaba afectando a los nietos, y amenazas sobre limitar mi acceso a la familia si no regresaba a mi comportamiento anterior acomodaticio. Escuché todo con un sentido de desapego que me sorprendió. Hace un año, estas amenazas me habrían aterrorizado a capitulación inmediata. La posibilidad de perder acceso a mis nietos habría sido suficiente para hacerme abandonar cualquier intento de autodefensa. Pero había aprendido algo importante durante mis meses de distancia forzada de la familia. Las amenazas solo son efectivas si no estás preparada para perder lo que estás siendo amenazado. Ya había perdido acceso significativo a mis nietos años atrás. Ya había sido excluida de reuniones familiares y celebraciones. Ya había sido tratada como una figura periférica cuya presencia era opcional en el mejor de los casos. Sandra no me estaba amenazando con quitarme algo. Me estaba amenazando con hacer oficial lo que ya había sido la realidad práctica de mi situación. Y ya no tenía miedo de esa realidad, porque había empezado a construir una vida que no dependía de su aprobación o inclusión. Cuando finalmente se quedó sin argumentos y amenazas, dije simplemente: entiendo que estás molesta, pero no voy a regresar a aceptar tratamiento inaceptable. Si Miguel se está volviendo más considerado de los sentimientos de otras personas como resultado de nuestras conversaciones, eso me parece un desarrollo positivo. La línea se quedó callada por tanto tiempo que pensé que había colgado. «Has cambiado», dijo finalmente, su voz fría. Sí, estuve de acuerdo. He cambiado. Después de que colgó, me senté en mi cocina viendo mis jardineras, ahora llenas de flores prósperas que iluminaban toda la habitación. Había cambiado. La mujer que se habría desmoronado bajo la manipulación emocional de Sandra e inmediatamente habría llamado a Miguel para disculparse por causar problemas, se había ido. En su lugar, había alguien que podía escuchar amenazas y críticas con desapego calmado, segura en el conocimiento de que merecía mejor tratamiento, sin importar la comodidad de otras personas con proporcionarlo. Era tanto liberador como solitario, esta nueva versión de mí misma. Liberador porque ya no me sentía compelida a contorsionarme en cualquier forma que otros encontraran más conveniente. Solitario porque me había costado relaciones con personas que solo estaban dispuestas a mantener conexión en términos que eran poco saludables para mí. Pero la soledad era diferente del aislamiento que había experimentado durante los años de ser tomada por hecho y dada por hecho. Esa había sido la soledad de estar rodeada por personas que no me veían o valoraban realmente. Esta era la soledad de la integridad, de elegir autenticidad sobre aceptación. Era triste, pero no era hueca. Miguel llamó al día siguiente, su voz disculpándose y preocupada. «Ma, Sandra me contó sobre su conversación ayer. Lamento que te dijera esas cosas. ¿Por cuáles cosas en particular te estás disculpando?» «Por todo, honestamente. Las acusaciones sobre envenenarme contra mi familia, las demandas de que regreses a aceptar cualquier tratamiento que te diéramos, las amenazas sobre limitar tu acceso a los niños. Nada de eso estuvo bien. Me sorprendí por lo claramente que podía ver el problema con el enfoque de Sandra, y lo dispuesto que estaba a criticar el comportamiento de su esposa en defensa del mío. ¿Qué le dijiste?» «Le dije que no me envenenaste contra nadie. Solo me ayudaste a ver que había estado dándote por hecho por años, y que una vez que empecé a prestar atención a cómo te estaba tratando, se volvió obvio que necesitaba prestar atención a cómo trato a todos. Le dije que eso no es envenenamiento. Eso es solo decencia humana básica. ¿Cómo reaccionó a eso?» Suspiró. «No bien. Piensa que estoy siendo manipulado por ti, y que estaba bien antes de que empezaras a hacer demandas sobre ser tratada mejor. ¿Y tú qué piensas?» «Pienso que no estaba bien antes.
Pienso que solo era ignorante a las formas en que mi comportamiento estaba lastimando a personas que se preocupaban por mí. Eso podría haber sido más cómodo para mí, pero no era moralmente aceptable. Era una respuesta tan madura y reflexiva que sentí lágrimas formándose en mis ojos. Este era el hijo que había criado, el que podía reconocer sus errores y comprometerse a hacerlo mejor. Había estado enterrado bajo años de derecho y egocentrismo, pero todavía estaba ahí. Estoy orgullosa de ti por estar dispuesto a ver estas cosas honestamente, le dije. Debería haberlo hecho hace años. Desperdicié tanto tiempo siendo defensivo en lugar de solo escuchar lo que me estabas tratando de decir. Hablamos por otra hora sobre las dificultades de cambiar dinámicas familiares establecidas y la resistencia que a menudo viene cuando una persona empieza a insistir en límites más saludables. Estaba luchando con el enojo de Sandra sobre su nueva conciencia, pero parecía comprometido a no regresar a sus viejos patrones de desconsideración. Quiero tener esa cena familiar que mencioné, dijo mientras nuestra conversación terminaba. No como una forma de probar algo o compensar por algo específico, sino solo porque quiero pasar tiempo contigo y que los niños conozcan mejor a su abuela. Me gustaría eso, dije, y me di cuenta de que realmente lo decía en serio. Por primera vez en años, la perspectiva de pasar tiempo con la familia de mi hijo se sentía atractiva en lugar de cargada. Programamos la cena para el siguiente domingo, y pasé la semana sintiéndome cautelosamente emocionada al respecto. Compré un vestido nuevo, no porque me sintiera obligada a impresionar a alguien, sino porque quería marcar la ocasión como algo especial. Hice mi famoso pay de manzana, el que Miguel había amado de niño, no porque me sintiera presionada a contribuir más que mi presencia, sino porque disfrutaba hornear y quería compartir algo en lo que era buena. La cena en sí fue reveladora. Miguel me recogió personalmente en lugar de esperar que encontrara mi propio transporte. Sandra fue cortés, sí algo fría, pero no hizo comentarios mordaces o observaciones pasivo-agresivas. Los niños, inicialmente tímidos después de nuestro largo distanciamiento, gradualmente se fueron calentando y empezaron a platicar sobre escuela y amigos y sus varios intereses. Pero lo que más me impactó fue cómo Miguel se comportó hacia mí a través de la noche. Pidió mis opiniones sobre varios temas y escuchó mis respuestas con aparente interés. Se aseguró de que fuera incluida en conversaciones en lugar de dejar que fluyeran alrededor de mí. Preguntó sobre mi arte y mi trabajo voluntario, y cuando le mostré fotos de mis últimas pinturas en mi teléfono, parecía genuinamente impresionado en lugar de condescendiente. Fue un vistazo de cómo podría ser nuestra relación si continuáramos en este camino de respeto mutuo y consideración. No perfecto, porque ninguna relación es perfecta, sino balanceado y recíproco de maneras que nunca había sido antes. La noche no estuvo sin sus momentos incómodos. Había temas que evitamos cuidadosamente, heridas viejas que no habían sanado completamente, dinámicas que todavía estaban en transición, pero también había calidez y afecto genuino. Y por primera vez en años, me sentí como si estuviera pasando tiempo con personas que realmente querían que estuviera ahí. Cuando Miguel me llevó a casa al final de la noche, me acompañó a mi puerta en lugar de solo dejarme en la banqueta. Gracias por venir esta noche, dijo, y gracias por no darte por vencida conmigo, incluso cuando te di muchas razones para hacerlo. Casi me doy por vencida, admití. Hubo momentos cuando habría sido más fácil solo descartarte y enfocarme en construir relaciones con personas que ya sabían cómo tratarme bien. ¿Qué me detuvo? Pensé en ello por un momento. Esperanza, supongo. Y terquedad. Sabía que el hijo que había criado todavía estaba ahí en algún lugar, enterrado bajo todo el egoísmo y el derecho. No estaba segura de si podría sacarlo, pero no estaba lista para dejar de intentar completamente. Me abrazó entonces. Un abrazo real que duró más que los abrazos rutinarios que habíamos intercambiado por años. Cuando se alejó, sus ojos estaban brillantes con lágrimas no derramadas. Te amo, Ma. Voy a seguir haciéndolo mejor. Yo también te amo, dije, y creo que lo harás. Después de que se fue,
Me senté en mi cocina con una taza de té, reflexionando sobre qué tan diferente se había sentido esta noche de todas las reuniones familiares que había fantaseado durante mis meses solitarios de exclusión. Había sido mejor que mis fantasías porque había sido real, no alguna versión idealizada de armonía familiar, sino personas reales haciendo esfuerzos reales para tratarse con cuidado y respeto. También había sido diferente de mis viejas experiencias familiares, porque mi papel había sido diferente. En lugar de ser la persona que facilitaba la diversión de todos los demás mientras sacrificaba mis propias necesidades, había sido una participante genuina cuya presencia era valorada en lugar de simplemente utilizada. El cambio no era solo en cómo Miguel me trataba, era en cómo me veía dentro de la dinámica familiar. Ya no era la madre infinitamente generosa que absorbía cualquier tratamiento que se ofreciera sin queja. Era una persona con mis propios intereses, opiniones y límites, alguien cuyo bienestar importaba tanto como el de cualquier otro. Esta transformación había tenido un costo. Había habido meses de soledad, momentos de duda sobre si estaba siendo demasiado demandante o irreal en mis expectativas. Había habido el riesgo de perder mi relación con mi hijo completamente, y la realidad de perder la versión de esa relación a la que me había aferrado por tantos años. Pero lo que había ganado era inmensurablemente más valioso que lo que había perdido. Había ganado autorrespeto y conexión auténtica. Había ganado relaciones con nuevos amigos que me apreciaban como era en lugar de tratar de remodelarme en lo que era conveniente para ellos. Había ganado salidas creativas y compromisos de voluntariado que le daban significado a mi vida más allá de mi papel como madre y abuela. Más importante, había ganado el conocimiento de que podía sobrevivir y prosperar sin aceptar tratamiento inaceptable de nadie, incluso personas que amaba profundamente. Ese conocimiento era como un superpoder que había estado cargando por décadas sin darme cuenta de que lo tenía. La relación con Miguel continuó mejorando lentamente a través de los siguientes meses. Hubo retrocesos y momentos incómodos mientras ambos aprendimos a navegar nuevos patrones de interacción. Sandra permaneció algo distante, claramente todavía resentida por los cambios en su esposo que atribuía a mi influencia. Los nietos fueron cautelosos, pero cada vez más cálidos, mientras se acostumbraron a tenerme alrededor más regularmente. No todo era perfecto, y ya no esperaba o necesitaba que lo fuera. Las familias perfectas existen solo en tarjetas de felicitación y comerciales de televisión. Las familias reales son sistemas complicados y desordenados, de personas que se aman a pesar de sus defectos y limitaciones. Pero las familias reales también se supone que sean espacios seguros, donde la dignidad de cada miembro es protegida y el bienestar de todos importa. Se supone que están caracterizadas por reciprocidad y consideración, no explotación y negligencia. Miguel y yo estábamos aprendiendo a crear ese tipo de familia, una conversación y una experiencia compartida a la vez. Mi hermana Emma me visitó en junio, y estaba asombrada por los cambios que vio tanto en mi situación de vida como en mi comportamiento. «Te ves más joven», dijo mientras nos sentamos en mi cocina soleada, rodeadas de plantas y arte que reflejaban mis nuevos intereses y prioridades. «Más viva, más como tú misma. Me siento más como yo misma». Estuve de acuerdo. Había olvidado cómo se sentía eso. ¿Y Miguel? ¿Cómo van las cosas con él? Le conté sobre la cena familiar, sobre las llamadas regulares que no estaban impulsadas por crisis, sobre los pagos financieros que había estado haciendo hacia su vieja deuda, cantidades pequeñas pero consistentes que demostraban compromiso continuo en lugar de gesto de una sola vez. «Estoy orgullosa de ambos», dijo. «Toma valor demandar mejor tratamiento, pero también toma valor admitir que necesitas cambiar cómo tratas a alguien y luego realmente hacer el trabajo para cambiar». Pasamos el día caminando por el barrio donde ahora había vivido por varios años, pero solo ahora realmente estaba experimentando como una comunidad, en lugar de solo un lugar para existir entre obligaciones familiares. Emma quedó encantada con los murales vibrantes en los lados de edificios, los pequeños negocios que pertenecían a familias que habían estado en el área por generaciones, los jardines comunitarios donde vecinos compartían herramientas y experiencia y productos. «Este es un barrio real», observó.
del tipo donde las personas se conocen y cuidan unas de otras. Finalmente me estoy permitiendo ser parte de él, dije. Por años estuve tan enfocada en lo que estaba pasando con la familia de Miguel que apenas noté la comunidad que estaba justo fuera de mi puerta. Esa noche, mientras preparamos la cena juntas en mi pequeña cocina, Emma sacó algo que había estado también en mi mente. ¿Qué crees que habría pasado si Miguel no hubiera estado dispuesto a cambiar? Si hubiera seguido tratándote de la misma manera. Me había hecho esta pregunta muchas veces durante los meses inciertos, cuando no estaba segura de si mis límites resultarían en reconciliación o distanciamiento permanente. Habría estado triste, dije honestamente. Habría llorado la pérdida de la relación que siempre esperé que pudiéramos tener, pero no habría sido destruida por ello, porque ya había empezado a construir una vida que no dependía de su aprobación o participación. ¿Y eso habría sido suficiente? Habría tenido que ser suficiente. Y sí, creo que lo habría sido. No ideal, no lo que habría elegido, pero suficiente. El pensamiento ya no me asustaba. Había aprendido que era posible amar a alguien profundamente, mientras también aceptaba que podrías no ser capaz de tener una relación saludable con ellos. Había aprendido que podías llorar la pérdida de lo que habías esperado, mientras también celebrabas lo que realmente habías encontrado. Más importante, había aprendido que tu valor como persona no está determinado por cómo otras personas eligen tratarte, incluso si esas personas son tus propios hijos. No puedes controlar el comportamiento de otras personas, pero puedes controlar tu respuesta a ello. Y a veces lo más amoroso que puedes hacer por todos los involucrados es rechazarte a aceptar tratamiento inaceptable. Mientras el verano progresó, me encontré pensando menos y menos en los años dolorosos que habían llevado a mi transformación y más en las posibilidades que yacían adelante. Estaba planeando otra visita para ver a Emma en el otoño, esta vez incluyendo algo de turismo en Nueva Inglaterra durante la temporada pico del follaje. Estaba considerando tomar una clase de arte más avanzada y tal vez hasta entrar algo de mi trabajo en una exhibición local. Estaba explorando oportunidades de voluntariado con organizaciones que servían a personas de la tercera edad aisladas, construyendo sobre la experiencia que había ganado y la satisfacción que había encontrado en ese trabajo. Miguel había empezado a invitarme a más actividades familiares y había empezado a aceptar las invitaciones que genuinamente me atraían, mientras cortésmente declinaba otras. Ya no me sentía obligada a decir que sí a cada oportunidad de pasar tiempo con ellos, lo cual, paradójicamente, hacía que el tiempo que sí pasamos juntos fuera más disfrutable para todos. También me estaba volviendo más selectiva sobre los tipos de ayuda que ofrecía y las condiciones bajo las cuales la ofrecía. Cuando Miguel mencionó que estaban batallando para pagar el campamento de verano para los niños, sugerí varias alternativas gratuitas y de bajo costo, en lugar de inmediatamente ofrecer pagar las cuotas. Cuando Sandra se quejó sobre el costo de la próxima visita de su madre, escuché comprensivamente sin ofrecer voluntariamente subsidiar su hospitalidad. Estos podrían parecer cambios pequeños, pero representaban un cambio fundamental en cómo veía mi papel en sus vidas. Ya no era el cajero automático familiar, disponible para resolver cualquier problema financiero sin pregunta o reconocimiento. Era una abuela que se preocupaba por las experiencias de sus nietos y quería ayudar cuando fuera posible, pero que también tenía límites y esperaba aprecio por cualquier asistencia que proporcionara. La transformación no se trataba solo de dinero, por supuesto. Se trataba de reconocer que el amor no requiere autosacrificio al punto de autodestrucción. Se trataba de entender que las relaciones saludables involucran dar y recibir, consideración y reciprocidad, respeto y aprecio. Todavía estaba aprendiendo estas lecciones, todavía practicando nuevos comportamientos y respuestas. Después de décadas de complacer personas y dar sin límites, tomaba esfuerzo consciente preguntarme qué quería y necesitaba en varias situaciones, en lugar de automáticamente enfocarme en lo que otros querían y necesitaban de mí. Pero el esfuerzo estaba valiendo la pena de maneras que no podría haber imaginado cuando primero empecé este viaje. Mis relaciones eran más honestas y balanceadas. Mis días eran más intencionales y satisfactorios. Mi sentido de mí misma era más estable y seguro.
Y tal vez más sorprendentemente, mi relación con Miguel se estaba volviendo más auténtica y disfrutable de lo que había sido desde que era niño. Sin la corriente subterránea de resentimiento y explotación que había caracterizado nuestras interacciones por tantos años, estábamos descubriendo que realmente nos gustábamos como personas, no solo como madre e hijo cumpliendo roles heredados. Fue septiembre cuando llegó la prueba real, el momento que me mostró cuánto había realmente cambiado y qué tan lejos habíamos llegado ambos. Miguel llamó un martes en la noche, y pude escuchar el estrés en su voz inmediatamente. «Ma», dijo, «odio preguntar, pero estamos en un lugar realmente difícil financieramente. Sandra ha estado sin trabajo por 6 semanas con esa lesión de espalda, y estamos atrasados en todo. La hipoteca, el pago del carro, las tarjetas de crédito. Sé que prometí no pedirte dinero más excepto en emergencias, pero esto realmente es una emergencia. Hace un año, esta llamada habría disparado pánico inmediato en mí. No pánico sobre su situación financiera, sino pánico sobre decepcionar a mi hijo por potencialmente decir que no a su solicitud. Habría calculado mentalmente cuánto dinero tenía disponible, descubierto cómo hacer que el préstamo funcionara incluso si significaba sacrificar algo importante para mi propio bienestar, y transferido el dinero antes de que colgáramos. Pero esta vez me sentí calmada y clara. «Eso suena muy estresante», dije. «¿Qué tipo de ayuda estás buscando?» «Necesitamos alrededor de 3,000 pesos para ponernos al corriente en las cuentas más importantes y darnos tiempo para descubrir una solución a largo plazo. Sé que es mucho, y sé que todavía te debo dinero de antes, pero prometo que pagaremos esto tan pronto como los pagos de discapacidad de Sandra empiecen a llegar». 3,000 pesos. Era más de lo que tenía en mi cuenta de cheques, y acceder a ello requeriría retirar dinero del pequeño fondo de emergencia que había estado cuidadosamente reconstruyendo después de años de préstamos familiares que habían agotado mis ahorros. «Miguel», dije gentilmente, «no tengo ese tipo de dinero disponible para prestar ahora mismo». Hubo silencio al otro lado de la línea, y pude sentirlo procesando lo que había dicho. «Entiendo que mi situación financiera ha mejorado desde que dejé de prestar dinero regularmente», continué, «pero 3,000 pesos todavía es una cantidad significativa para mí. Requeriría que agote mi fondo de emergencia, y no me siento cómoda haciendo eso». «Ah», dijo, y pude escuchar la decepción en su voz. Pero también había algo más, algo que sonaba como entendimiento en lugar de enojo. «Lamento que estén en esta posición», dije. «¿Han visto otras opciones? Préstamos personales del banco, pedir prestado contra tu 401k, pedirles ayuda a los papás de Sandra. Hemos intentado con el banco, pero nuestro crédito no está muy bueno ahora por algunos pagos tardíos. Sandra no quiere pedirles a sus papás. Lo del 401k podría ser posible, pero hay penalizaciones». Hablamos por unos minutos más sobre alternativas potenciales y recursos. Me ofrecí a ayudarlos a investigar programas de asistencia para personas lidiando con discapacidad temporal. Sugerí que hablaran con un consejero financiero sobre estrategias de manejo de deudas. Escuché sus preocupaciones y ofrecí apoyo emocional, sin ofrecer rescate financiero. Cuando colgamos, me sentí triste por su situación, pero no culpable sobre mi respuesta. Había sido honesta sobre mis limitaciones, ofrecido tipos apropiados de ayuda, y mantenido límites que protegían mi propia seguridad financiera. No era divertido ver a personas que me importaban luchando, pero no era mi responsabilidad resolver cada problema que encontraran. La prueba real llegó 2 días después cuando Miguel regresó la llamada. «Ma, quería agradecerte por nuestra conversación el martes en la noche». Eso no era lo que había esperado que dijera. «De nada, pero no estoy segura por qué me estás agradeciendo. No te di el dinero que necesitabas». «No, pero tampoco solo dijiste que no y colgaste. Escuchaste lo que estaba pasando, ofreciste sugerencias para otros enfoques, y fuiste honesta sobre tus propias limitaciones en lugar de inventar excusas. Se sintió como que te importaba nuestra situación, aunque no pudieras resolverla por nosotros». Me quedé callada, absorbiendo lo que me estaba diciendo, y me hizo darme cuenta de algo. Continuó. «Por años, te he estado tratando como un banco en lugar de como una persona.
Llamaba con emergencias financieras y esperaba que las arreglaras. Y cuando sí las arreglabas, me sentía aliviado, pero también algo resentido, como si me estuvieras habilitando para evitar lidiar con mis propios problemas. Resentido. Sí, está retorcido, pero parte de mí se molestaba de que nos rescataras tan fácilmente, porque me hacía sentir como un niño que no podía manejar su propia vida. Pero seguía pidiendo de cualquier manera, porque era más fácil que enfrentar las consecuencias de nuestro mal manejo financiero. Esta era la conversación más psicológicamente sofisticada que había tenido con mi hijo, y estaba pasando porque finalmente había aprendido a decir que no con bondad en lugar de decir que sí con resentimiento. ¿Qué pasó con los 3,000 pesos? Pregunté. Terminamos hablando con los papás de Sandra después de todo, y acordaron ayudar con algo de ello. También arreglamos planes de pago con un par de nuestros acreedores y aplicamos para una deferencia de dificultades temporales en la hipoteca. No es ideal, pero es manejable, y nos estamos encargando nosotros mismos en lugar de solo pasar el problema a alguien más. ¿Cómo se siente eso? Raro, honestamente. Da miedo, pero también algo empodera. Como si fuéramos realmente adultos que pueden manejar situaciones difíciles, en lugar de solo niños crecidos que corren con mami cuando las cosas se ponen difíciles. Después de esa conversación, me senté en mi sala viendo la pintura en la que había estado trabajando en mi clase de arte de los martes en la noche. Era un autorretrato, algo que Elena había sugerido como una forma de explorar cómo nos veíamos después de meses de trabajo creativo y crecimiento personal. La mujer en la pintura se parecía a mí, pero también diferente de cómo me había visto por años. Su expresión era calmada y directa, ni apologética ni defensiva. Su postura era erguida y relajada, sugiriendo tanto fuerza como tranquilidad. Sus ojos estaban claros, enfocados en algo más allá del espectador, como si tuviera lugares a donde ir y cosas que hacer que no requerían permiso o aprobación de nadie más. Me golpeó que esto podría ser lo que Emma había querido decir cuando dijo que me veía más como yo misma. Finalmente me estaba convirtiendo en la persona que había sido antes de que años de patrones destructivos de relaciones hubieran desgastado mi sentido de mi propio valor y agencia. Las fiestas ese año fueron diferentes de cualquiera que había experimentado en décadas. Por primera vez, fui invitada a participar en planear la cena navideña en lugar de solo esperar que apareciera y ayudara con cualquier tarea que necesitara hacerse. Miguel y Sandra preguntaron qué platillos me gustaría contribuir y se aseguraron de acomodar mis preferencias dietéticas cuando planearon el menú. Más importante, preguntaron qué quería hacer en lugar de solo decirme qué estaba pasando y asumir que me acomodaría con sus planes. Cuando mencioné que había estado esperando asistir al servicio de Nochebuena en la iglesia local, donde había empezado a ser voluntaria, ajustaron su horario para que pudiera hacer eso y aún acompañarlos a cenar al día siguiente. Los nietos, ahora más acostumbrados a mi presencia y atención, habían hecho tarjetas y arte específicamente para mí, en lugar de incluirme como algo de último momento en sus regalos familiares genéricos. Preguntaron sobre mis clases de pintura y mi trabajo voluntario, con la curiosidad genuina de niños a quienes se les había enseñado que los adultos tienen vidas interesantes más allá de sus roles familiares. Pero el momento que me trajo lágrimas a los ojos llegó cuando Miguel se levantó antes de comer la cena navideña y pidió a todos que hicieran una pausa por un momento de gratitud. «Quiero agradecer a todos los que están aquí hoy», dijo, viendo alrededor de la mesa a Sandra, los niños, los papás de Sandra que estaban de visita, y a mí. Pero especialmente quiero agradecer a mi mamá, quien me enseñó una lección importante este año sobre la diferencia entre amor y habilitación, y quien nunca dejó de creer que podía convertirme en el tipo de persona que vale la pena tener una relación. No fue un discurso florido o elaborado, pero fue sincero y específico, y reconoció algo que se sintió verdadero sobre nuestro viaje juntos. No me había dado por vencida con él cuando su comportamiento se volvió inaceptable, pero tampoco había continuado habilitando ese comportamiento pretendiendo que estaba bien. El camino entre esos dos extremos había sido difícil de encontrar y a veces incómodo de caminar, pero nos había llevado a este momento.
Una cena navideña donde me sentí genuinamente valorada e incluida. No porque me hubiera ganado mi lugar a través de contribución financiera o acomodación sin fin, sino porque era alguien con quien las personas realmente querían pasar tiempo. Mientras el invierno se convertía en primavera y me acerqué a mi cumpleaños 74, me encontré reflexionando en el regalo inesperado que había venido de lo que inicialmente se había sentido como el peor periodo de mi vida adulta. La soledad y rechazo que había experimentado durante esos meses de distanciamiento de Miguel me habían forzado a descubrir que podía crear significado y felicidad independientemente de su aprobación o participación. Ese descubrimiento había sido liberador de maneras que se extendían mucho más allá de nuestra relación. Había dejado de esperar que otras personas decidieran si era digna de invitación, atención o consideración, y había empezado a crear oportunidades para conexión y realización en mis propios términos. Mi trabajo voluntario se había expandido para incluir servir en la mesa directiva de la organización que proporcionaba comidas a personas de la tercera edad confinadas en casa. Mis habilidades artísticas se habían desarrollado al punto donde estaba enseñando técnicas básicas de pintura a otros adultos mayores en mi barrio. Había viajado a visitar a Emma 2 veces y había empezado a planear un viaje para ver algunos de los parques nacionales que siempre había soñado visitar. Más importante, había aprendido a verme como la protagonista de mi propia vida, en lugar de como un personaje de apoyo en la historia de todos los demás. Mis necesidades, intereses y límites importaban tanto como los de cualquier otro, y ya no necesitaba permiso de miembros de la familia para perseguir las cosas que me traían alegría y satisfacción. La relación con Miguel había sido reconstruida sobre esta base de respeto mutuo y consideración, pero ya no era el principio organizador central de mi existencia. Era una relación importante entre varias, una fuente de significado y conexión entre muchas. Ya no vivía con miedo de decepcionar a mi hijo o perder su aprobación, porque mi sentido de autoestima ya no dependía de su opinión de mí. Podía amarlo completamente mientras también mantenía los límites necesarios para proteger mi propio bienestar. Mientras escribo esta historia ahora, 2 años después de esa terrible Nochebuena, cuando me paré afuera de la casa de Miguel leyendo un letrero que me definía como «no familia», quiero compartir lo que he aprendido con cualquiera que podría estar luchando con dinámicas similares en sus propias relaciones. No puedes amar a alguien hasta que te trate bien. No puedes sacrificarte lo suficiente para ganar respeto de alguien que no te valora. No puedes dar tu camino hacia una relación saludable con alguien que ve tu generosidad como debilidad en lugar de regalo. Pero sí puedes amar a alguien y rechazar, aceptar tratamiento inaceptable de ellos. Puedes establecer límites que protejan tu dignidad mientras dejas espacio para reconciliación si la otra persona elige cambiar. Puedes llorar la pérdida de la relación que esperabas mientras también celebras la vida que realmente estás construyendo. Más importante, puedes descubrir que eres suficiente, toda por ti misma, para crear una existencia significativa y alegre. El amor y aprecio de otras personas son adiciones maravillosas a esa vida, pero no son requisitos para tu felicidad o tu valor como ser humano. La mañana después de terminar mi turno de voluntariado en el programa de comidas para personas de la tercera edad, la señora Kowalski agarró mi mano mientras me preparaba para irme. «Me salvaste la vida», dijo, sus ojos brillantes con lágrimas. «No solo con las comidas, sino siendo alguien que me ve como una persona completa en lugar de solo una viejita que necesita ayuda». Apreté su mano y sonreí. «Tú también salvaste la mía, de maneras que probablemente no te das cuenta». Y era verdad. Todas estas relaciones que había construido fuera de mi familia me habían salvado de la desesperación y falta de valor que había sentido durante esos años de ser dada por hecho. Me habían mostrado que tenía valor y talentos y sabiduría que eran apreciados cuando se ofrecían a las personas correctas en las circunstancias correctas. La lección que quiero dejarles es esta. Si están en una relación donde constantemente están dando, pero raramente recibiendo aprecio, consideración o reciprocidad, no están en una relación amorosa, están en una explotadora,
Y lo más bondadoso que pueden hacer por todos los involucrados es dejar de habilitar que continúe. Eso no necesariamente significa terminar la relación, pero sí significa cambiar los términos de compromiso. Significa establecer límites que protejan su bienestar e insistir que esos límites sean respetados. Significa ofrecer lo que pueden dar libremente sin resentimiento, mientras se rehúsan a sacrificar lo que necesitan para su propia salud y felicidad. A veces, como en mi caso, este enfoque lleva a crecimiento y sanación y conexión renovada. A veces lleva al final de relaciones que nunca fueron saludables para empezar. Cualquier resultado es mejor que continuar participando en dinámicas que disminuyen su valor y agotan su espíritu. Merecen ser tratados con dignidad y respeto por todos en su vida, incluyendo sus miembros de familia. Merecen tener sus necesidades y sentimientos considerados en las decisiones que los afectan. Merecen reciprocidad en sus relaciones y aprecio por sus contribuciones. Si no están recibiendo estas cosas, no es porque no las merezcan, es porque las personas con las que están lidiando han aprendido que pueden obtener lo que quieren de ustedes sin proporcionar lo que necesitan a cambio. Las buenas noticias son que tienen el poder de cambiar esa dinámica, incluso si no pueden controlar si otras personas eligen participar en la relación más saludable que están ofreciendo. El primer paso es reconocer que su valor no está determinado por cuánto otras personas están dispuestas a tomar de ustedes. El segundo paso es decidir qué están dispuestos a dar y bajo qué circunstancias. El tercer paso es comunicar esos límites claramente y mantenerlos consistentemente, sin importar las reacciones de otras personas. No es trabajo fácil y no es trabajo rápido. Me tomó décadas aprender estas lecciones y meses implementarlas efectivamente, pero cada día de ese proceso difícil valió la pena por la paz y autorrespeto que he encontrado del otro lado. ¿Han vivido algo así? ¿O conocido a alguien que lo ha hecho? ¿Se han encontrado dando sin fin a miembros de familia que nunca parecen apreciar sus sacrificios o considerar sus necesidades? Espero que mi historia les ayude a ver que hay otra manera de amar a las personas, una manera que honra tanto su dignidad como la propia. Si esto resonó con ustedes, por favor denle like a este video y suscríbanse a mi canal. Su apoyo me ayuda a continuar compartiendo estas historias, y quién sabe, tal vez alguien más necesita escuchar que no están solos en sus luchas y que el cambio es posible incluso cuando se siente imposible. Gracias por escuchar mi corazón. Gracias por verme como más que solo la madre o abuela de alguien. Gracias por recordarme que la historia de todos importa, incluyendo la mía.